Hola queridos oyentes, la historia de la Iglesia es la historia de los hechos del Espíritu Santo entre los hombres y las mujeres que nos han precedido en la fe. Esta comienza con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo, reunidos durante la fiesta de Pentecostés a pocos días de la resurrección. Nosotros vamos a tomar una serie acerca de la historia de la Iglesia y veremos durante el transcurso de esta historia que habrá momentos en los cuales, queridos oyentes, nos va a ser difícil apreciar la acción del Espíritu Santo por muchos de los actos reñidos con la vocación a que esta iglesia fue llamada por el Señor. Habrá quien, aún en nombre de esta iglesia, se olvidará del mandamiento del amor y perseguirán a sus enemigos con una hazaña indigna del nombre de Cristo. En algunos periodos tendremos la impresión de que toda la iglesia ha abandonado por completo la fe bíblica y tendremos que preguntarnos hasta qué punto tal iglesia puede verdaderamente llamarse cristiana. En estos momentos quizás nos convenga recordar dos puntos importantes. El primero es que la historia que estamos narrando es la historia de los hechos del Espíritu Santo, pero entre y a través de gentes pecadoras como nosotros. Esto puede verse en el Nuevo Testamento, donde Pedro, Pablo y los demás apóstoles se nos muestran como personas de fe y a la vez como miserables pecadores. Similar ejemplo tenemos en la iglesia de Corinto, a quienes Pablo llama santos, verdaderos miembros de la Iglesia Universal de Cristo y que sin embargo todavía manifestaban grandes debilidades de carácter que harían ruborizar aún a no creyentes. El segundo punto que debemos recordar es que ha sido precisamente a través de esos pecadores y de esa iglesia que en ocasiones podría parecer totalmente descarriada, que el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Aún en medio de los siglos más oscuros de la vida de la iglesia, nunca faltaron cristianos que amaron, estudiaron, conservaron, copiaron y vivieron conforme a las Escrituras y que de este modo las hicieron llegar hasta nuestros días. Voy a proponer seguidamente una propuesta de unas divisiones de la historia de la iglesia. No todos los historiadores presentan las mismas divisiones, a pesar de que casi todas convergen en algunos puntos. Nos permitimos presentar la siguiente división sin pretender hacer de esta propuesta un asunto fundamental y de precisión incuestionable. Una primera división sería la iglesia primitiva apostólica, del año 30 después de Cristo aproximadamente al año 100 después de Cristo. La iglesia primitiva posapostólica del año 100 después de Cristo hasta el 450 después de Cristo aproximadamente. La iglesia medieval del año 450 hasta el 1517. Luego viene la Reforma Protestante del 1517 después de Cristo hasta el 1650 después de Cristo. Luego la Post-Reforma del 1650 después de Cristo hasta el 1740 después de Cristo. Luego los avivamientos del 1740 después de Cristo hasta el 1840 después de Cristo. Y finalmente, lo que llamaremos la etapa moderna, desde el 1840 después de Cristo hasta nuestros días. Así que comencemos con el primer periodo propuesto, que es la iglesia primitiva apostólica, que va del 30 al 100 después de Cristo. Y al considerar la historia de la iglesia primitiva, estamos abarcando, como dijimos, los hechos comprendidos entre el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés, alrededor de esa fecha que dimos, el 30 después de Cristo, y el final de la era apostólica alrededor del año 100 después de Cristo. Nos dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5 en ese respecto: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? Del tiempo establecido soberanamente por Dios para proveer salvación y liberación al mundo pecador por medio de su Hijo. Así como los padres establecían el tiempo en que sus hijos alcanzarían la mayoría de edad para disfrutar plenamente de su herencia, así también Dios
estableció un tiempo en que su Hijo habría de hacer su aparición en el escenario de la historia humana para hacer posible nuestra adopción como hijos. Cristo pudo haber sido enviado inmediatamente después de la caída, o en los días de Abraham o de David, pero Dios decidió soberanamente que Cristo había de nacer en una época específica de la historia. El mundo tuvo que esperar un tiempo particular para el cumplimiento de esa promesa, un tiempo señalado soberanamente por Dios el Padre. Él nació en la época precisa de la historia que había sido previamente marcada en el calendario de Dios. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué fue determinado que Cristo habría de venir en ese tiempo y no en ningún otro? No podemos dar una respuesta categórica o dogmática a esa pregunta, porque Dios no lo revela en su palabra. Pero Dios preparó el escenario mundial llevándolo al estado perfecto en la historia para que Cristo hiciese su aparición. Podemos aventurarnos a citar, queridos oyentes, algunos elementos que fueron determinantes para llegar a esa plenitud de tiempo. Lo primero es que Alejandro Magno, líder militar, sienta las primeras bases de la globalización mundial. Este fue un líder militar griego del siglo III a.C. que hizo grandes conquistas a las grandes civilizaciones del mundo entonces conocido por Occidente: Egipto, Palestina, Persia, la India. Se había diseminado con estas conquistas el idioma griego y la cultura griega en los vastos territorios conquistados por Alejandro Magno, al llegar con él la dominación y la cultura griega a todos esos países. Ese idioma unificado no solo permitió a los cristianos predicar el Evangelio sin problema a través de todo el mundo conocido, en el cual el griego era el idioma del comercio y la cultura, como lo es hoy el inglés, cosa que no hubiera podido hacerse en el idioma hebreo, que era una lengua muy local y reducida al territorio de Israel. Pablo, aún el apóstol Pablo, escribe aún a los romanos en griego y no en latín, porque aún en Roma, el imperio más grandioso de la humanidad, y entonces en su esplendor, en la época de Pablo, el griego era el idioma cultural entre las personas cultas del mismo pueblo romano. Alejandro Magno se movió como un conquistador buscando su gloria. El Dios soberano usa a Alejandro Magno para sentar las bases de su plan redentor. Pero también el griego fue el idioma perfecto para escribir el Nuevo Testamento por su precisión lingüística, para explicar las doctrinas allí reveladas. La cultura de los judíos en la Palestina estaba muy helenizada, es decir, era muy griega debido a esta dominación. Y esto había sido un motivo de protesta entre los judíos nacionalistas, pero por otro lado fue muy útil para recibir las escrituras en griegos y para tener una mentalidad globalizada de las misiones, cosa que no habría ocurrido si se hubieran ellos mantenido como una cultura regional y el Evangelio se hubiese escrito todo en hebreo. Lo segundo que queremos decir respecto a la plenitud del tiempo, es decir, porque este tiempo en que Cristo nace fue el tiempo adecuado en el tiempo del Señor, es que ya para esa época todas las grandes interrogantes filosóficas habían sido planteadas por los filósofos griegos y habían probado la ineficacia de la filosofía para responderlas. Es increíble cómo se acercaron los griegos a desarrollar conceptos que, si bien no llegaron a la verdad, anduvieron cerca de ella. Las respuestas a las preguntas de los grandes filósofos vinieron en la revelación de Jesucristo al mundo. El concepto de logos de Platón y su similitud con el Verbo o la segunda persona de la Trinidad, el Creador, permitieron incorporar este vocablo para expresarle a un mundo que desconocía las Escrituras quién era Cristo. Una idea de qué tan cerca estuvieron de la verdad es que para Platón, por ejemplo, para demostrar la existencia de Dios, él planteó los siguientes argumentos que luego se iban a repetir en las apologías del cristianismo. Primero, que la existencia de un mundo sensible
exige la existencia de una causa eficiente. Es decir, la forma en que este mundo está hecho demanda una respuesta. El orden, la perfección de toda la organización de este mundo demanda una respuesta consecuente de un creador que haya estado a la altura de ese universo que fue creado. Segundo, que el orden y la armonía del universo revelan la existencia de una causa inteligente divina, como acabamos de decir, etcétera, etcétera. Los griegos lograron acercarse a algo mediante el razonamiento y la ley de la conciencia a las evidencias de un Dios soberano y creador, pero nunca le conocieron personalmente porque no tuvieron la respuesta a las preguntas que se hacían. Hasta que en la plenitud del tiempo Cristo se reveló al mundo y las interrogantes que ellos magistralmente habían planteado, pero que no pudieron resolver, ya que solo la obra del Espíritu Santo nos permite conocerlas, fueron expuestas en Jesucristo. No obstante, las interrogantes que hicieron aquellos hombres, aquellos sabios griegos, evidenciaban que el mundo estaba maduro para que el Mesías se diese a conocer. Era el cumplimiento del tiempo. Otro elemento muy importante era la famosa Pax Romana. Los romanos habían conquistado el mundo y habían provisto de estabilidad, orden y paz, y a pesar de muchos desaciertos, Roma era un imperio que mantenía la unidad y respetaba la diversidad. Respetaba el principio de las religiones y los cultos regionales, siempre y cuando no disturbaran la paz del imperio y cobraran ellos sus impuestos. También había leyes que se extendían por el imperio, que proveían de cierta seguridad y orden a los pueblos y a los viajeros, permitiendo así la expansión del Evangelio. Otro elemento muy importante que afectó mucho a las misiones fue aquella red de carreteras romanas que unificaban todo el imperio romano. Se dice que habían 120,000 kilómetros de vías principales que conectaban a todo el mundo conocido desde entonces. Pensemos que el perímetro de la Tierra son 40,000 kilómetros. Pero en estas carreteras, entre las principales y sus desviaciones y las carreteritas pequeñas, se dice que habían 120,000 kilómetros. Y desde Roma salían autopistas que conectaban a Roma con Britania, es decir, con Inglaterra el día de hoy, y aún con el Medio Oriente, con todo lo que era el mundo conocido en esa época. Y finalmente los judíos habían establecido sinagogas en todo el imperio, dando a conocer la esperanza mesiánica. Y las sinagogas fueron, querido oyente, fundamentales en el desarrollo del cristianismo misionero. Eran el lugar de oración y del culto judaico a donde se dirigía Pablo de manera preferencial una vez llegaba a cualquiera de los centros urbanos en donde predicaba. Las sinagogas y el judaísmo llenaron un importante papel en preparar no solo a judíos, sino a ciertos grupos del mundo pagano que conocían las doctrinas del Antiguo Testamento, la visión monoteísta de esta religión y la creencia en un Mesías para la liberación del Estado de Israel. Y esto facilitaría de seguro la predicación no solo entre gentiles, que estando rodeados de tanto paganismo y politeísmo estarían más que preparados por lo que ya sabían de la visión judaica de Dios y del Mesías. Continuaremos con nuestros programas acerca de historia de la Iglesia. Este ha sido su anfitrión, Tony Flaquer. Muchas gracias por su sintonía.